¿Cómo están? Vamos a comenzar otra entrevista aquí en Río Bueno Noticias y portal riobueno.tk y noticiasriobueno.com para que ustedes puedan ir conociendo las autoridades de la región de Los Ríos, sobre todo la provincia de Ranco. Hemos tenido ya algunas autoridades y hoy día nos va a acompañar también el jefe local de la gobernación del Ranco. Antes, eso sí, agradecemos al Club Alemán de acá de Río Bueno, quien gustosamente nos ha prestado sus dependencias para realizar esta entrevista. Saludamos entonces a Sergio Gallaro, que es el gobernador de la provincia del Ranco, que le agradecemos que haya venido hasta Río Bueno también para realizar esta entrevista. Para mí es un agrado, así que muy buenas tardes. Gobernador, comencemos de inmediato. Hablemos un poco de usted, jefe de edad, 21 años, concejal también de la Unión. ¿Cómo evalúa esta permanencia en el DAM, en el trabajo con la educación, siendo usted también docente? Bueno, la verdad es que en el ejercicio de estos cargos quienes tienen que hacer la evaluación son los que reciben los efectos de la acción que uno desarrolla, ¿no? Y en ese ámbito la verdad es que uno pone sus mejores esfuerzos, pero siento que en lo profesional hice lo que pude con los medios de que disponía, y a la luz de los resultados y de aceptación de parte fundamentalmente de la comunidad escolar que me tocó dirigir, siento que la labor fue a lo menos satisfactoria. No soy yo el que debe señalar, obviamente, si eso fue lo que se esperaba o no, porque tendrán que evaluarlo el alcalde o los alcaldes con los que me tocó trabajar en su momento, los equipos municipales y también y fundamentalmente los apoderados, los padres y los propios alumnos. Así es que yo me someto al juicio de la comunidad y lo mismo hago en el ejercicio de este honroso cargo con el que me ha distinguido el presidente de la República. Usted se menciona este trabajo con el presidente alcalde porque estuvo bastantes años en el DAEM y le tocó también ver el cambio en las reformas de la jornada escolar completa, otras reformas con el tema de los particulares subvencionados. Así es. Y conociéndose esa experiencia, ahora cómo la ve con el tema de la reforma educacional, que ha sido un poco criticada por algunos sectores, conociendo también esas reformas que en su tiempo también causaron cierta polémica y cierto rechazo a algunos sectores. Desde luego, es que, a ver, la educación tiene que ver con un proyecto de desarrollo del país, ¿no? De cualquier país, no digo solamente de Chile. Y en tanto es así, obviamente que no solo involucra a los profesores, que son los que profesionalmente están más en contacto con los establecimientos educacionales y tienen allí una labor muy importante que desarrollar, sino que además a los propios alumnos y a los apoderados, es decir, a la comunidad en su conjunto, ¿no? Porque los apoderados son familias y las familias constituyen la esencia de la comunidad, y por consiguiente cuando se plantea un proceso de reforma, o los anteriores o cualquiera que pudiera venir, desde luego que va a tener efectos en distintos sectores, y entre ellos los que están más directamente vinculados con los establecimientos, que son además de los profesores y el personal no docente que labora allí, naturalmente los padres y apoderados y los alumnos. Y como las reformas implican un proceso de cambio que viene a modificar o a cambiar, según sea la intensidad de esa reforma, lo que ha estado establecido, lógicamente que provoca en algunos una actitud natural casi de rechazo y en otros algún grado de adhesión que finalmente suele llevar, como en el caso actual, a procesos bastante complicados, conflictivos y que hacen que se entrabe un poco el desarrollo normal de lo que debería ser un proceso más o menos tranquilo. Desde ese punto de vista, ¿cree que finalmente los profesores, que son los últimos que han criticado y han realizado esta paralización, van a poder un poco más comenzar a confiar después de lo que pasó con la votación a favor de legislar en el tema del proyecto de ley? Yo creo que sí, sin duda. A mí, por ejemplo, me tocó vivir un proceso, yo diría, tanto más controversial que el actual, en el gobierno de don Eduardo Frei padre, a propósito de la reforma educacional aquella del año 65, que cambió la cobertura en el sistema escolar, ¿no? Y que hizo modificar la estructura del sistema educacional chileno, fundamentalmente en la educación primaria o elemental, llevando de 6 a 8 años la escolaridad. Y ese proceso significó también un cambio profundo en el quehacer educativo,
que en algún momento llevó una paralización de 59 días. Lo recuerdo bien porque yo participé en aquel tiempo como docente, ya estaba trabajando como profesor, y viví por lo tanto el proceso. Y sin embargo, eso no fue obstáculo para que a continuación, ya instalados séptimo y octavos años y la reforma en marcha, los profesores se sumaran absolutamente a un proceso nuevo que significó cambiarle el rostro del país en cuanto a educación, porque la cobertura se amplió notablemente, ¿no? Y la educación primaria de antes de la reforma se transformó en la básica que hoy día conocemos. Ya digo, los profesores se sumaron sin mayores problemas, a pesar lógicamente de los reparos que inicialmente algunos tuvieron respecto de ese proceso de reforma. Así que yo creo que aquí no me cabe ninguna duda, el gremio de docentes siempre históricamente ha hecho ir con mucha fuerza sus planteamientos, pero nunca ha estado renuente a buscar aquellos caminos que permitan reencontrarse al país y ordenar el tránsito educativo de una manera, yo diría, más adecuada para el conjunto del país en función del modelo de desarrollo que el país se da. Y el Sergio Gallardo, concejal, ¿cómo fue esa vivencia? Porque cambia un poco, se trabaja también con alumnos, con apoderados, con la comunidad, pero ahora desde el mundo netamente político, con otros planteamientos, por ejemplo, grupos políticos que son contrarios al de su pensamiento. Sí, desde luego, claro. Fue, yo diría, como casi es un cliché decir, de dulce y de gras, ¿no? Porque uno quería hacer muchas cosas, sin embargo, la labor del concejal en el sistema municipal actual no tiene mayor relevancia, excepto concurrir con sus votos en los acuerdos de conjunto, pero las iniciativas son todas prácticamente del alcalde de la comuna. Y las ideas que yo esbocé, lamentablemente, como era del sector de oposición en la alcaldía, no tuvieron eco con el alcalde con el que me tocó trabajar, y por consiguiente quedaron muchas de aquellas ideas sin poder realizarse. Me preocupé lógicamente de hacer la labor para la cual había postulado, que era de profundo contacto con los grupos de pobladores, porque yo creo en la participación ciudadana. Entonces ese fue un trabajo que pude realizar, yo diría con bastante éxito. Sin embargo, las iniciativas que impulsé como concejal no se concretaron, por lo que ya he explicado. Quedaron ahí sobre la mesa. Efectivamente. Usted forma parte del gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que también tenía alguna certeza usted que podría ser gobernador, lo llamaron un día antes, lo llamaron un día después. ¿Cómo llega la verdad es que no, la verdad es que no me imaginaba que iba a formar parte de gobierno de manera activa, digamos, porque yo soy un militante del proceso desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que nunca me ha gustado la figuración personal, ni he hecho de mi vida un afán por ocupar cargos de público de alguna relevancia. He estado sí disponible cada vez que se ha requerido mi presencia para actuar efectivamente en política, y así, por ejemplo, puedo decirle que en el primer mandato de la presidenta, y antes de que ella fuera elegida, yo actué como secretario ejecutivo en la unión del comando de la doctora Bachelet. Preparábamos, recuerdo, mi primera visita a la unión, en fin, pero nunca esperando que eso tuviera alguna retribución, ¿no? Actuaba más desde atrás. Desde atrás, desde luego. Sin embargo, en ese primer periodo, recuerdo que algunos plantearon mi nombre como una posibilidad para desempeñar alguno de los cargos. Sin embargo, yo estaba todavía trabajando en el DAEM y manifesté que mi propósito era terminar primero mi labor en educación. Yo soy profesor y eso es lo primero para mí, y lo que no optaba para que desde un lugar secundario pudiera seguir colaborando con el gobierno si era necesario. Y en esta oportunidad, la verdad es que
yo escuché por allí que se planteaba mi nombre, pero eso no se concretó sino hasta el mismo día que asumió la presidencia, ¿no? Muy temprano en la mañana, el 11 de marzo, recibí un WhatsApp en el que se me informaba que había sido nombrado o designado gobernador de la provincia del Ranco. Así que fue bastante sorpresivo. La verdad es así, yo había desechado ya la posibilidad, no quiere decir que recién entonces me preguntaron, ¿no? A mí me habían consultado ya antes si yo estaba disponible como para proponerme para el desempeño de algún cargo, y en particular el de gobernador de la provincia del Ranco, y yo hice lo que siempre he hecho. Dije, bueno, si ustedes creen, si el gobierno estima que yo puedo servir para ocupar algún cargo, como ese por ejemplo, evalúenlo bien por favor, y si creen que es así, aquí estoy. Yo contribuí a elegir a esta presidenta, creo en ella, creo en su proyecto de gobierno, soy un ferviente bacheletista desde siempre, por lo tanto si se estima que puedo colaborar, estoy disponible. Sin embargo, las decisiones se demoraron porque obviamente había que hacer algunas averiguaciones primero, como es lógico entenderlo. Que no se han hecho en algunos otros casos. Claro, ya había otros postulantes también. Por eso tal vez la tardanza, ¿no? Pero bueno, reitero, yo soy un soldado de esta causa. Soy un disciplinado militante. Un disciplinado miembro de este proceso, y por lo tanto asumí la responsabilidad y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Ese 11 de marzo había un ambiente y otro gobierno que llegaba muy fuerte a la presidenta Michelle Bachelet, era una de las cartas que sonaba ya hace bastante tiempo, pero con el pasar de los meses se ha ido generando una especie de polémica, no solamente en el gobierno, sino también en los partidos políticos, los senadores, los diputados, que se han visto estos espacios de polémica, el caso Penta, el caso de Secume. ¿Se imaginó usted cuando llegó al gobierno, asumió este cargo de gobernador, que finalmente el nivel de rechazo iba a aumentar, que la presidenta iba a bajar en la popularidad? La verdad es que no, porque yo he estado empeñado en tratar de hacer bien las cosas, pero la experiencia me indica que uno debe estar preparado para enfrentar distintos escenarios, ¿no? Y el encontrarnos con una situación como la actual, si bien es cierto, uno no puede imaginarse la magnitud a la que puede llegar, es una de las posibilidades que se dan. Y en Chile somos especialistas para que una vez elegida una autoridad, sea en cualquiera de los planos, ¿no? Local, regional o nacional, al día siguiente aparezcan detractores, incluso entre aquellos que contribuyeron a elegir a esas personas. Así que eso para mí casi no me asombra, digamos, pero sí, lógicamente, esta situación que se dio, que no me llama asombro tampoco, pero sí se escapa lo que uno pudiera predecir o imaginarse, que es el grado de cuestionamiento que la opinión pública tiene actualmente respecto de la actividad política, por todos los hechos que hemos conocido, y fundamentalmente por este descrédito que nace como consecuencia de los ilícitos en los que han incurrido algunas personalidades políticas que ocuparon cargos relevantes anteriormente, o que incluso ahora han estado ocupando cargos públicos. Creo que ahí la comunidad ha sido muy sorprendida con la cuantía de los hechos que se dieron, porque son demasiados juntos, y eso para mí implica un grado de desconfianza en el sistema en general, que lamentablemente debemos mirar con mucha detención, y no lo digo lamentablemente porque tengamos que mirarlo, sino que lamentablemente nos indica claramente que hay un clima de desconfianza que no es sano, y que nosotros deberíamos lógicamente tratar de revertir, todos los ciudadanos me refiero, porque no le hace bien finalmente a la democracia.
de este país. Vamos a continuar, gobernador, en el plano nacional, antes de ir a los temas más locales. ¿Qué le ha parecido todo lo que se ha dado durante estas 2 semanas con el tema de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, en el caso Quemados, que una vez más ponen en el debate no solamente la violación a los derechos humanos, sino también lo que ha sido el trabajo de la justicia? Hoy día muchas personas han salido a apoyar que finalmente se comienza a dar, incluso la presidenta Bachelet dijo que se debían terminar los silencios, se debía hablar con la verdad para llegar a una reconciliación. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista local? Porque acá también tenemos exoneros políticos, expresos políticos. ¿Cómo se hace trabajo también? Yo, bueno, primero quiero decir que suscribo pero absolutamente el llamado que hace nuestra presidenta. Pienso que es lo que corresponde. Ha transcurrido ya demasiado tiempo y aún tenemos silencios ominosos que desgraciadamente mantienen este clima de desconfianza y la división entre chilenos. Estimo que todo aquello que se dio en el plano de la violación a los derechos humanos es un tema que no va a cerrarse definitivamente, sino hasta el esclarecimiento total y absoluto de lo que efectivamente pasó, ¿no? Y eso es aplicable tanto al contexto nacional como al ámbito local. Donde quiera que se hayan vulnerado los derechos humanos, es bueno, es sano para el país que se conozcan realmente los hechos ocurridos y que quienes hayan tenido algún grado de participación y resulten responsables asuman su responsabilidad. Eso es lo que debiera hacer, porque seguir manteniendo la impunidad lo único que contribuye en definitiva es a mantener las odiosidades y no a provocar ese reencuentro que necesitamos para poder impulsar definitivamente el desarrollo del país, sintiéndonos todos parte de un mismo proyecto que nos convoca como miembros de un mismo territorio, de una misma nación. En el tema local ahora se habla y se ha hablado también desde que usted asumió los temas de los gobiernos en terreno, que ha sido una constante. Generalmente vemos todos los meses hay gobiernos en terreno. ¿Cómo califica o cómo evalúa esta gestión del gobierno en terreno también? ¿Cuál es la principal ayuda que se brinda a las personas? Porque esto no es solamente en ciertos sectores, sino que generalmente en los sectores más aislados. ¿Cuál es el beneficio y cómo lo toman ellos, sobre todo las personas? Bien, yo primero quisiera decir que efectivamente es uno de los ejes que nosotros hemos enfatizado, siendo consecuentes con lo que planteó desde un comienzo la Presidenta de la República, ¿no? Ella dijo que quería a los personeros de gobierno actuando en terreno, en contacto directo con las personas, con la gente, y no olvido lo que ella en alguna reunión manifestó. Nos preguntó en una reunión de gabinete en Valdivia con gabinetes regionales en una de sus visitas, que más allá de la estadística lo que a ella le interesaba era saber cómo, de qué manera cuando nosotros desarrollábamos alguna acción o salíamos a terreno beneficiábamos a la gente, de qué manera concreta, directa, porque eso es lo que en definitiva importa. Lo otro pudiera ser activismo solamente, y lo que pretendemos nosotros cuando hacemos estos gobiernos en terreno, por lo tanto, es ir justamente a aquellos lugares donde hay más ausencia de los aparatos del Estado, donde los servicios públicos no llegan habitualmente, y aun cuando están a disposición en las urbes, se les dificulta el acceso a los pobladores de esos sectores, el estar en contacto tan habitual como ocurre en las ciudades. Y por lo tanto lo que percibimos primero es que hemos sido muy bien acogidos en cada uno de los lugares donde hemos estado. Sin embargo, siento y no me canso de decírselo a los servicios públicos que son convocados, que debemos esmerarnos por hacer una labor mucho más efectiva todavía, porque cada salida implica desplazamiento de funcionarios, dejamos de atender en los lugares donde ellos trabajan habitualmente, en las oficinas, significa gasto de recursos, hay que mover vehículos, ¿no? Son horas hombre que se destinan también, en fin. Siendo buena la presencia de los servidores públicos en aquellos lugares donde habitualmente no lo conocen o no están permanentemente, quisiera que la comunidad beneficiaria participara más activamente.
¿A qué me refiero? Que a veces no se hacen todas las consultas que uno esperaría y no se desarrollan todos aquellos proyectos que uno piensa pudieran iniciarse a partir de la visita. Quedan esbozadas muchas ideas y muchas inquietudes que a veces se quedan solamente en esta fase inicial, y cuando nosotros queremos concretarla, pues los vecinos o ya no están o no se traduce el planteamiento inicial en concreciones que nos permitan abordar de una manera más integral y definitiva en soluciones en las inquietudes que ellos han tenido. En aquellas cosas cotidianas, sí, desde luego, ahí avanzamos. A veces los vecinos tienen consultas bastante simples de absorber y por lo tanto en eso es bastante positivo. Pero siento que todavía podemos hacer un trabajo mucho más efectivo en ese plano, ¿no? Para no quedarnos solo en la cosa asistencial, sino que fundamentalmente también generar condiciones que permitan dar soluciones más de fondo y más definitivas. No quiero decir que eso se va a alcanzar en la salida a terreno, sino que iniciar allí el proceso para que en un plazo prudente, de acuerdo con los procedimientos habituales de la administración, pudiéramos ir concretando algunos de estos tantos proyectos que están en la mente de nuestros vecinos y que han esperado a veces por tantos años. Claro, se lo preguntaba también, gobernador, porque a veces uno ve y hay diferencias que son bastante brutales con la ciudad, por ejemplo. Sí. Gente que sale una vez a la semana, que a veces no tiene luz eléctrica, no tiene agua, y uno se pregunta, bueno, cuando se generan estos proyectos, usted lo dice, es bastante, uno esperaría que la gente fuera más activa, ¿no es cierto? Que ellos mismos decidieran y pidieran esto, pero a veces son los mismos organismos del Estado los que llegan y plantean estos temas sin que quizás a lo mejor a las comunidades se le hayan ocurrido o lo hayan planteado. Claro, es que yo creo entender bien para dónde va su reflexión y la verdad es que es eso lo que buscamos, que las soluciones lleguen a través de un proceso de participación ciudadana, ¿no? Porque cuando el ciudadano común y corriente se siente involucrado, tomado en cuenta y considerado en sus opiniones, entonces lógicamente que las soluciones van a estar más de acuerdo con lo que él esperaba respecto de esas soluciones. Y cuando se trata de algunas cosas concretas, hablemos de mejoramiento de un camino, por ejemplo, ¿verdad? Que en esta región es un hecho recurrente y una inquietud permanente de los sectores rurales. Entonces ellos van a sentir que esa solución les es mucho más favorable cuando han tenido derecho a opinar respecto de cuál es la mejor manera, cómo se produce ese arreglo del camino, exactamente, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer en esta salida, justamente. A mí en particular me interesa muchísimo que nuestros vecinos opinen, que incluso nos critiquen, porque eso nos ayuda a mejorar el trabajo, pero que participen, ¿no? No es bueno tener en una comunidad que no plantea sus inquietudes y que no toma parte en el proceso de desarrollo de la provincia, en este caso, o de la región en su conjunto. Y en esa salida me imagino que usted también ha podido palpar o ver lo que le dice la gente, porque la gente también comenta sobre los servicios públicos, sobre las autoridades. ¿Cuál es el ambiente que se actualmente? A ver, yo diría que más favorable de lo que uno se imagina, pudiera ser porque, claro, estamos allí con ellos y por formación o porque es parte de nuestra idiosincrasia, nosotros tendemos a veces a ser un poco, yo diría, recelosos de las personas a las que vemos por primera vez, ¿no? Y por tanto nos cuesta abrirnos y plantear abiertamente nuestra propia opinión. Pero aún así siento que la recepción es más favorable que negativa. A veces se plantean algunas quejas, lógicamente, que nosotros, y eso les he inculcado a quienes me acompañan en esta salida, debemos acoger de muy buena manera, porque somos servidores públicos. Y por lo tanto, si estamos en esa función y tenemos claro que esa es nuestra labor, debemos asumir esas críticas para mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Dar las explicaciones correspondientes cuando eso debe ser así y buscar las soluciones cuando no somos capaces en el momento mismo de darlas
con la oportunidad que se requiere, traernos tarea de vuelta para nuestros servicios y luego en conjunto buscar los medios que nos permitan dar las respuestas adecuadas dentro de un tiempo prudente. Y en ese sentido, ¿cómo se está trabajando por una parte en el aislamiento de la provincia del Ranco? Porque sabemos la mayoría de las comunas, o casi todas las comunas, las 4 tienen aislamiento, y la descentralización, porque un tema es entregarle, por ejemplo, herramientas a las personas, lo eléctrica, agua potable, pero la otra también es entregarle seguridad de que donde viven puedan estar conectados también con la realidad. Sí. Mira, a este respecto, nosotros felizmente a partir de este año fuimos incorporados a un programa que la propia Presidenta de la República creó, ¿no? Así como hay tantas otras iniciativas que en su primera administración, en esta también se han creado distintas iniciativas, y una de aquellas es la que denominamos programa de zonas rezagadas. En Chile solamente hay 5 provincias o zonas territoriales donde este programa está funcionando, y una de ellas es la provincia del Ranco. Ahora, ¿por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos indicadores de pobreza que nos sitúan entre las regiones, la región de los ríos, en el tercer lugar de las regiones más pobres de Chile. Y dentro de la región de los ríos, la provincia del Ranco, a su vez, tiene indicadores que son peores que los de la provincia del Río, ¿no? Por tanto, se justificaba ampliamente impulsar iniciativas que permitan avanzar en equidad, no solamente territorial, sino que en equidad, hablando en términos amplios en todo sentido, económica, de infraestructura, conectividad, etcétera, vivienda, salud, etcétera, educación. Por lo tanto, a partir de allí, lo que nosotros estamos haciendo es un diagnóstico que está prácticamente ya concluido. Estamos en contacto permanente con los municipios para concordar cuáles son los lugares donde vamos a priorizar este trabajo. Y ese trabajo implica, lógicamente, impulsar proyectos de distintas índoles, en infraestructura vial, en infraestructura de servicios públicos, en políticas asistenciales y de seguridad, en conectividad, en vivienda, etc. Ahora, este es un proceso largo que se inicia recién este año, que nosotros vamos a dejar caminando al término de este gobierno, porque la idea es que este programa sea asumido como una política de Estado que se materialice a través de una ley de la República y que continúe cualquiera sea el gobierno que siga. Que sea permanente en el tiempo. Que sea permanente, exactamente. Porque los proyectos, por ejemplo, de mejoramiento vial, o los proyectos de vivienda, o los proyectos de salud, consumen muchos años, como es lógico entender. Y por lo tanto, ahora vamos a dar el inicio y ya tenemos más o menos definida la acción que vamos a desarrollar en este verano con el primer fondo de convergencia, los recursos frescos que se ponen para esto, y los proyectos que van a quedar planteados para el año 2016. Y luego avanzar en la definición de los proyectos para las 4 comunas, para esos territorios más apartados, que se van a desarrollar a partir del año 2017 y hacia adelante, ¿no? Así es que en ese plano estamos abordando de una manera distinta lo que es el enfoque de equidad para los sectores más vulnerables, y yo creo que esto es un hecho muy positivo para la provincia de Ranco, que nos hayamos incorporado al programa, porque nos va a permitir contar con un aparataje normativo distinto que va a facilitar y flexibilizar la aplicación de las normas respecto de aquellos proyectos, por ejemplo, que cuando no tienen rentabilidad social positiva han ido quedando rezagados, y por otra parte tener algunos recursos extraordinarios que nos permitan abordar cosas más inmediatas sin tener que recurrir a los recursos o financiamientos tradicionales. ¿Y estos proyectos, a propósito de los recursos, se van a el programa tiene los recursos, se van a trabajar con los friles? Una parte los tiene los recursos, por ejemplo, para esta primera etapa, para este año, vamos a disponer alrededor de 600 millones de pesos, ¿no?, que vamos a distribuir en las 4 comunas.
y con los cuales ya tenemos acordado con los municipios, vamos a desarrollar proyectos tendientes a minorar un poco los efectos de la escasez hídrica. Suponemos que en el verano puede ocurrir lo mismo que nos pasó el verano recién pasado, y si es así van a sufrir particularmente esta falta de agua los sectores campesinos más alejados, aquellos que tienen agricultura familiar campesina particularmente. Y para eso vamos a iniciar un proceso de instalación de sistemas de captación de agua que permita, por ejemplo, atender las necesidades básicas de las familias, como el riego para los huertos y para sus animales, de tal forma de que no sufran los efectos de la sequía como ocurrió en el verano recién pasado. Hablemos de otro tema, sí, gobernador, que es un tema que se discutió también, que tuvo una suerte de grupo, de consejo que lo debatió, que es el CFT estatal, que finalmente quedó en la Unión. Hubo una crítica ahí, que es la de la alcaldesa de Payaco, que dijo que lo ideal es que se hubiera quedado en su ciudad. Digo algunas explicaciones por qué se había quedado allá, pero finalmente dijo que porque se quedó en la Unión porque estaba el gobernador, estaba el diputado Jaramillo. ¿Cómo responde a esa crítica? Y también, a propósito de eso, ¿cuáles son las ventajas de tener un CFT en la provincia del Ranco? Perfecto. Bueno, lo primero que yo quisiera decir al respecto es reiterar algo que ya señalé, ¿no? Yo le tengo muchísimo afecto, y lo digo muy sinceramente, mucho afecto y una gran admiración por la obra que ha desarrollado la alcaldesa de Payaco, Ramona Reyes. Además porque compartimos un proyecto de sociedad común, pero fundamentalmente porque creo que es una excelente dirigente política, que ha cumplido un rol importantísimo en su comuna y que ha hecho una cantidad de obras que realmente ponen en un sitial bastante alto su gestión. Así es que, dicho eso, señalo que cuando yo planteé aquello, estaba simplemente recordando que la Unión tuvo un centro de educación superior, que fue la escuela normal, ¿no? Hasta el año 74, si no me equivoco. Y ese centro, igual que todas las escuelas normales del país, fue cerrado sin ninguna explicación y ninguna justificación pedagógica por la dictadura. Entonces la Unión perdió su centro de formación superior, y desde entonces le penó a los unioninos este hecho que marcó a muchas familias que encontraban que la Unión, como ciudad más numerosa en habitantes de esta parte de la región, se merecía recuperar ese centro que había perdido. Por lo tanto, aquí no había ningún sesgo en contra de Payaco porque fuera de la provincia de Valdivia, no. Yo sentí como autoridad que la provincia del Ranco se merecía, como les dije, como un hecho de justicia social, es contar con un centro de formación técnica, porque en Valdivia hay tantos institutos de educación superior, hay universidades, hay institutos superiores, hay centros de formación técnica, en fin. Pero en nuestra provincia prácticamente no tenemos ninguno del nivel y la calidad que se espera que sea este centro de formación técnica, ¿no? Que va a ser estatal. Y se espera que sea gratis, ¿no? Efectivamente. Así es que tenía solo esa connotación, pero de ninguna manera quitarle méritos para nada a ninguna de las otras comunas de la región del Río. Todo lo contrario, pienso que era legítimo, absolutamente legítimo, lo dije en su oportunidad, lo sigo sosteniendo, que las demás comunas de la región pretendieran también y pretendan tener su propio centro de formación técnica. ¿Por qué no? Si es que las condiciones se dan y se cumplen aquellos requisitos fundamentales o esenciales para que se instale un centro de formación técnica y pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Y por consiguiente, yo reitero mi afecto por la señora alcaldesa y siento que lamentablemente ella haya entendido que de mi parte había poco menos que marcar una preferencia que tenía un sesgo de injusticia, lo cual dista mucho de mi posición y lógicamente de mi pensamiento. ¿Puede haber avalado desde la herida también la alcaldesa? No, yo creo que más que nada lo hizo fundamentalmente centrada en su afán de contar con ese centro en Payaco, lo que además
es lógico entender, pues yo creo que ese es el rol de una autoridad, ¿no? Jugarse, en el caso de ella, por su comuna, así como yo tengo que cumplir el rol acá de jugarme por en la provincia en su conjunto. Claro. Gobernador, hubo también un tema que finalmente se dirimió por la justicia, que es el tema Pisu Pisue. Usted también continuó esta querella en contra de los 6 imputados, porque el gobierno anterior de Sebastián Piñera había presentado esta querella. ¿Cómo evalúa si que finalmente fue bueno o no continuar con esta querella? Porque finalmente la mayoría fue absuelto, solo uno fue condenado. Claro, es que, ¿sabe? Ahí tuvimos que actuar más allá de nuestras particulares, digo, como gobierno, visiones del tema. Nosotros heredamos, como bien lo recordaba usted, una situación judicial que ponía al Ministerio del Interior en una situación bien complicada, porque si nosotros nos desistíamos, entonces nos exponíamos a una querella por perjuicios, daños, etcétera, etcétera, de parte de los imputados. Aun cuando no habíamos iniciado la querella, ¿se fijan? Fue el gobierno anterior, claro. Pero el Estado tiene continuidad en la función pública y por lo tanto el desistimiento implicaba que nosotros podíamos aparecer como culpables de una situación de la que no éramos responsables en el fondo. Y esa fue la razón que se me indicó del Ministerio del Interior para que se mantuviera en los términos que finalmente se mantuvo la querella sin haberse retirado, ¿no? Sin embargo, los hechos demuestran que al final el juicio terminó con la absolución, ¿verdad? De la mayoría. De la mayoría, claro, aun cuando hay un par de situaciones todavía pendientes. Y lógicamente eso no tuvo repercusiones ni efectos para el Ministerio, que era lo que nosotros debíamos salvaguardar en este caso, porque, le reitero, no era el ánimo nuestro hacernos acreedores de una culpa que en verdad no tenemos, más allá, y somos respetuosos absolutamente de las decisiones del Poder Judicial, de las conclusiones en las que arriba el Poder Judicial. No estamos exculpando ni culpando a nadie, no, lo que nosotros estamos haciendo lo que administrativamente corresponde, y en opinión del Ministerio del Interior eso era lo que había que hacer en ese momento. A propósito del tema de mapuche, ¿cómo es la relación? Los agricultores han dicho que se ha trasladado un poco el tema desde la Araucanía, se ha extendido al sur, y Río Bueno principalmente se ha hecho acreedor de varios temas, incluido el de Pisu Pisue y otros, con conflicto y con visiones de distintas partes, porque están los agricultores que critican esto, están los mismos comuneros que dicen que hay una recuperación y por lo tanto la ley también les faculta o los ampara cuando hay este tipo de casos. Y la gobernación, ¿cómo ha actuado en este tema? Porque sé que también han estado conversando porque hay un problema con una antena ahí en Maihue. Entonces también hay un tema, hay varios temas que... Desde luego, que son... hay varios temas que se relacionan allí. Nosotros lo que hemos hecho es mantener, como ha sido la constante en toda nuestra actuación, un diálogo permanente con todos los sectores, ¿no? Y por eso desde que asumimos, antes de 15 días, teníamos constituida una mesa de asuntos propios de los pueblos originarios, porque sinceramente nos importa conocer la opinión de todos los ciudadanos. Ellos también forman parte de este país y lo peor que podemos hacer es negarles el derecho a exponer y a escuchar sus planteamientos. Y eso nos ha facilitado enormemente la búsqueda de soluciones conjuntas. Si bien es cierto, ha habido algunos hechos aislados, particularmente en la comuna de Río Bueno, hemos podido irlos superando en la medida en que hemos contado con esa posibilidad de diálogo, ¿no? Yo he conversado con todos los actores, he conversado con el grupo de la Machi Villaray, con ella misma en varias oportunidades, y por lo tanto creo que aún no compartiendo las posiciones en términos absolutos, ellos a lo menos sienten que la gobernación ha sido un espacio donde se les ha escuchado. ¿Y de parte de ellos hay ánimo de diálogo también? Y de parte de ellos yo he advertido sí siempre ánimo de diálogo, ¿no? Yo en el caso que estuve en el sector, tuvimos una crisis
en algún momento con el LOF Marriago Cuyigüinca. Estuve una tarde completa conversando con las comuneras, buscando alternativas que nos permitieran arribar a soluciones más convenientes tanto para ellas como para el Estado. Y eso nos ha facilitado, como digo, el entendimiento. Así es que nosotros siempre estamos disponibles, mantenemos una excelente relación con sus autoridades ancestrales, con todos en general, y cuando ha habido algún conflicto buscamos, como digo, tratar de solucionarlo de la manera más amigable posible. Bueno, antes de finalizar y antes de darle las gracias también por haberse dado el tiempo de venir, ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía hoy día desde el gobierno y también el mensaje para las personas que están ahí un poco indecisos también en cuanto al apoyo, por ejemplo, en cuanto al trabajo que se está realizando? ¿Cómo podría usted enviarle un mensaje a las personas para que ellos sigan confiando, pero también sabiendo que pueden tener ir a la gobernación y también encontrar una respuesta? Bueno, yo le diría en primer lugar a todos los ciudadanos que cuidar nuestra democracia es una tarea de todos. Lo peor que podemos hacer es que por el mal comportamiento que han tenido, que hemos tenido algunos políticos, se crea o se sienta que el sistema democrático es perverso intrínsecamente. Eso no es así. El sistema democrático es el mejor sistema que puede existir y que existe hasta ahora. No se ha demostrado que haya otro igual, para mantener la armonía social y para poder avanzar juntos las naciones, los ciudadanos, en pos de un modelo de vida mejor, de un desarrollo distinto que posibilite a todos los ciudadanos en general tener condiciones de vida más favorables. Podemos disentir, imposible que podamos estar todos de acuerdo, pero eso es legítimo, pero lo que no debe ocurrir es que lleguemos a un clima de intransigencia en el que nadie quiere escuchar al contrario, porque eso solamente le produce daño al país. Esa crisis de credibilidad no debe alcanzar al conjunto de la sociedad, ¿no? No todos los políticos son corruptos, no toda la política necesariamente es perversa, no todos quienes cumplen función pública están pensando solo en aprovecharse de la comunidad. Y por consiguiente, si todos asumimos que depende de nosotros mismos el poner los límites para evitar que los hechos que ocurrieron hasta ahora y que han ocurrido se vuelvan a repetir, entonces vamos a transitar por un camino mucho más favorable para que la democracia retorne al rumbo que no debe perder. Y respecto a la gobernación, reiterar lo que siempre he dicho, tenemos puertas abiertas, estamos dispuestos a escuchar a los ciudadanos, a asumir las críticas constructivas que nos permitan mejorar lo que estamos haciendo, y a decirles a quienes votaron por la presidenta Bachelet que lo peor que podemos hacer es irnos para la casa y empezar a culparla. Nosotros la pusimos en el cargo en que está, luego debemos también asumir esa responsabilidad y no desmayar. Yo jamás voy a desconocer que soy un bacheletista absolutamente convencido. Es una mujer íntegra a la cual, a ella en particular, no se le ha podido encontrar ni un solo detalle que indique que hay corrupción en su actuar o que ha actuado de mala fe, ¿no? Y el hecho colateral por el que se le culpó, que tiene que ver con un hijo, yo creo que lo entienden todas las madres del mundo. Para ninguna madre hay un hijo malo, pero por el actuar de un hijo no podemos culpar a la mamá, sobre todo cuando el hijo ya es bastante mayorcito de edad, ¿no? Por lo tanto, el peor favor que podemos hacerle a la democracia en estas condiciones es irnos para la casa y dejar solo que los políticos traten de arreglar esto que en el fondo es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que pusimos a los políticos allí, nosotros tenemos que hacer que la política de nuevo encuentre el rumbo necesario para que este país avance en paz y en democracia.
Gobernador, le agradecemos entonces. Muchas gracias por el tiempo y por haber respondido a la pregunta. Gracias. Y a nuestros televidentes, esperamos tener al gobernador en alguna otra oportunidad conversando de la contingencia y también del trabajo que siempre es necesario que la gente se entere. Agradecemos, como decíamos, al Club Alemán, que está acá en el centro de Río Bueno, y también a noticiasriobueno.com y el portal riobueno.tk, donde podrán ver estos videos con el gobernador Sergio Gallardo. Gobernador, Muchas gracias.